Trabajo en el turno nocturno en el Hospital de la Raza del IMSS. Soy enfermera. Muchos piensan que nuestra labor es tranquila, que solo damos medicinas y revisamos signos vitales. Pero los que trabajamos aquí sabemos la verdad. La noche en un hospital es dura, pesada y muchas veces solitaria. Cuando cae la madrugada, los pasillos se sienten distintos. El aire es más frío, las luces parpadean y cada sonido, un monitor, una camilla, un suspiro, parece amplificarse. Es como si los muros guardaran secretos que solo salen cuando todos duermen. Y en la raza, esos secretos caminan con nosotras. Esa noche entré a las 11. Saludé a mis compañeras, revisé el reporte de los pacientes y me fui directo a urgencias. Todo estaba aparentemente tranquilo. Pero apenas puse un pie en el pasillo, sentí un aire helado que me recorrió la espalda. Pensé que era cansancio o sugestión, pero no fue así. Lo descubrí unas horas después. Serían como las 2 de la mañana cuando llevé a un paciente a rayos X. Empujaba la camilla despacio, cuidando que no se agitara. En el pasillo, bajo una luz blanca que parpadeaba, la vi. Era una enfermera. Vestía de blanco impecable, con cofia, como en las fotos antiguas del hospital. Caminaba recta, sin voltear a ningún lado. «Buenas noches», le dije en automático. Ella no contestó, ni siquiera me miró. Seguí avanzando, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. El pasillo era largo, sin salida cerca. Simplemente había desaparecido. Me quedé con un nudo en la garganta. En cuanto regresé, se lo conté a Carmen, otra enfermera con más años de servicio. Ella solo me miró y dijo en voz baja: «¿Ya la viste?». Le pregunté quién era y me contó que desde hace décadas se aparece una enfermera en la raza. Dicen que trabajaba ahí, que era querida por todos, pero que un día murió en un accidente saliendo del hospital. Desde entonces no se ha ido. Sigue cumpliendo turno, dijo Carmen, y me dejó helada. A las 3 de la mañana tuve que subir a un paciente a cirugía. El elevador de camillas es viejo y siempre hace ruidos raros. Entré con el paciente, apreté el botón y las puertas se cerraron. De pronto sentí que no estaba sola. Giré la cabeza y ahí estaba ella, la misma enfermera, parada en la esquina del elevador, mirando fijamente al paciente. Yo me quedé paralizada, no abrí la boca. Ella nunca me miró, pero de pronto escuché su voz clara, como dentro de mi cabeza. «No va a salir de la operación». Me quedé helada. El elevador llegó a su piso, las puertas se abrieron, y cuando miré de nuevo, ya no estaba. Ese paciente murió en quirófano unas horas después. Desde esa noche empecé a verla más seguido. Siempre en la madrugada, siempre en silencio, a veces en los pasillos, otras asomada en las puertas, otras parada junto a las camas de pacientes graves. Algunas compañeras dicen que no es mala, que solo avisa lo inevitable, pero yo no estoy tan segura. Hay algo en su mirada, algo vacío, algo que me hiela los huesos. Una madrugada estaba agotada, recargada en la estación de enfermería. Cerré los ojos un momento. Sentí que alguien me tocó el hombro. Pensé que era Carmen, pero cuando abrí los ojos, era ella. La tenía justo enfrente. Su piel era pálida como la cera, sus ojos hundidos, pero brillantes. Se inclinó y me susurró: «Ayúdame». Yo no podía moverme. Estaba congelada. Ella me miró fijo y con una voz apenas audible dijo: «Nunca terminé mi turno». Parpadeé y desapareció. Lo peor fue cuando un paciente me habló de ella. Un señor mayor me dijo una madrugada: «Oiga, enfermerita, ¿ya no viene la muchacha que me da agua en las noches?». Yo me quedé fría. Nadie le había dado agua. «Dice que no me preocupe, que ya me está esperando allá afuera», agregó con calma. 2 días después falleció.
Lo más fuerte me pasó hace un año. Esa noche el hospital estaba desbordado. Urgencias llenas, médicos corriendo, gritos y llanto de familiares. En medio del caos, la vi parada en la entrada. Por primera vez no huí. Me acerqué, temblando. «¿Qué quieres?», le pregunté. Ella me miró directamente a los ojos. Sentí un frío indescriptible. «Quiero irme, pero no puedo». Y se desvaneció. Esa madrugada murieron 3 pacientes al mismo tiempo. Trabajo en el turno nocturno y sé que los hospitales no son solo lugares de vida. También son lugares donde la muerte ronda. La enfermera de la raza sigue ahí, caminando entre nosotras. Algunas dicen que cuida, otras que solo anuncia lo inevitable. Yo solo sé que, cuando escucho pasos suaves detrás de mí en un pasillo vacío, prefiero no voltear, porque podría ser ella. Trabajo en el turno nocturno en el Hospital Juárez, en la Ciudad de México. Sé que para muchos mi chamba puede sonar pesada, estresante o hasta aburrida, pero para mí se volvió rutina. Soy camillero, no soy doctor ni enfermero, pero me toca estar en medio de todo. Llevo pacientes de un lado a otro, recojo sillas de ruedas, ayudo a trasladar cuerpos. Sí, también eso. Mi jornada arranca a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. 8 horas donde el hospital se siente distinto. El ruido de la gente baja, los pasillos quedan casi vacíos, las luces parpadean seguido porque los focos ya están viejos. La mayoría piensa que un hospital de noche es tranquilo, que uno puede hasta echarse un descanso, pero no. En la madrugada pasan cosas raras, cosas que de día nadie te cree. Yo no soy supersticioso, no ando pensando en fantasmas o cosas de esas, pero lo que me tocó vivir en el pasillo central del Hospital Juárez cambió por completo lo que pienso de este lugar. Llevaba apenas 3 semanas trabajando en el hospital cuando algo pasó. Esa noche el ambiente estaba pesado, húmedo, como si hubiera llovido adentro. Yo estaba sentado en una camilla vacía, medio cabeceando, cuando escuché pasos. Pensé que era alguno de los doctores de guardia. Me levanté rápido porque no quería que me regañaran por estar ahí medio dormido. Los pasos venían del pasillo que conecta urgencias con el área de cirugías. Es un pasillo largo, con paredes blancas y un piso que siempre brilla por tanto cloro que le echan. Las luces parpadean seguido porque los focos ya están viejos. Me asomé y vi a una mujer. Iba de blanco, pero no con uniforme de enfermera, sino como con un vestido largo, de esos antiguos, hasta los tobillos. Caminaba despacio, sin voltear. «Señora, ¿necesita ayuda?», le dije en voz baja por respeto. Ella no respondió. Solo siguió caminando hasta perderse en la esquina. Yo pensé, seguro es una paciente perdida, así que caminé rápido para alcanzarla. Pero al llegar a la vuelta, no había nadie. El pasillo estaba vacío. Lo primero que pensé fue, chale, me estoy durmiendo parado, seguro imaginé cosas. Me regresé, pero el corazón me latía rápido. Al día siguiente, durante la cena en la cafetería, le conté lo que vi a una de las enfermeras, la señora Lupe, que ya llevaba como 20 años trabajando ahí. Ella se me quedó viendo serio, como si hubiera dicho algo prohibido. «¿Dónde la viste?», me preguntó. «En el pasillo central, casi llegando a cirugías». Ella suspiró y se acomodó la cofia. «No eres el primero que la ve. Todos aquí saben de esa mujer. Dicen que es la Dama Blanca. Se aparece en las noches, sobre todo cuando algún paciente grave está por morir». Yo me reí nervioso. «¿Y usted cree en eso?». «Mira, mijo», me dijo mirándome directo a los ojos. «Después de tantos años aquí ya no me queda duda. Esa mujer no es de este mundo». Me quedé callado. No quise discutir, pero dentro de mí traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizá era una paciente, quizá un familiar, pero algo dentro de mí no estaba tranquilo. Pasaron varias noches y nada raro. Yo ya casi me había olvidado de la mujer de blanco, hasta que un sábado, cerca de las 3 de la mañana, me tocó llevar unas sábanas limpias al área de pediatría. Los pasillos estaban desiertos y el sonido de mis pasos rebotaba en las paredes. De pronto escuché un llanto. Era un niño.
un llanto bajito, como contenido, que venía del pasillo central. Me quedé helado, porque a esa hora los niños deberían estar dormidos y el llanto no sonaba normal. Tenía algo, hueco, como lejano. ¿Hola?, pregunté. ¿Quién anda ahí? El llanto seguía, más fuerte, como si el niño estuviera justo en la esquina. Me armé de valor y caminé despacio. Doblé la esquina y... nada. El pasillo estaba vacío, con las luces parpadeando. El llanto había desaparecido. Se me erizó la piel. Apuré el paso hasta pediatría, dejé las sábanas y no dije nada. Pero esa noche no pude dormir ni un segundo. Tiempo después me tocó acompañar a un señor que estaba muy grave. Lo llevamos al quirófano a las 2 de la mañana. Yo iba empujando la camilla y el señor, apenas consciente, me susurró: «Joven, dígale a la señora que se quite. Está estorbando en el pasillo». Me detuve en seco. «¿Qué señora, don? Aquí no hay nadie». El hombre levantó un dedo tembloroso, apuntando al frente. «Esa, la de blanco. Mire». No había nadie. Solo el pasillo vacío. Las paredes frías, el olor a cloro. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Quise avanzar rápido, pero el señor me agarró del brazo con fuerza. «Ya viene por mí». A las pocas horas el señor murió en cirugía. Una madrugada me tocó quedarme solo en el pasillo mientras esperaban que terminaran de limpiar una camilla. Saqué el celular para distraerme. Todo estaba en silencio, hasta que sentí que alguien estaba parado detrás de mí. No escuché pasos, simplemente lo sentí. Esa sensación de que alguien te observa fijo, pegado a la nuca. Giré de golpe y vi una sombra larga, como de alguien alto, reflejada en la pared del pasillo. No había nadie. La sombra se movía despacio, como si caminara hacia mí. Yo retrocedí, temblando, sin poder apartar la vista. De pronto las luces parpadearon y la sombra desapareció. Un día, mientras desayunábamos en el área de descanso, le pregunté a mi compañero Manuel si él había visto algo. Se me quedó viendo serio. Claro que sí. Una vez estaba llevando un cuerpo a la morgue y vi a una mujer de blanco parada al final del pasillo. Pensé que era una doctora, pero cuando me acerqué, desapareció frente a mis ojos. Otros compañeros también contaron lo mismo. Una enfermera vio a esa mujer entrar a un cuarto vacío. Un doctor juró verla reflejada en una ventana. Todos coincidían en lo mismo. Aparece en las madrugadas y siempre cerca de pacientes graves. Lo más fuerte me pasó hace 6 meses. Era una noche tranquila, muy silenciosa. Estaba sentado en una camilla con los ojos pesados de sueño, cuando de pronto sentí frío. No era normal, era un frío húmedo, como si alguien hubiera abierto un congelador en pleno pasillo. Levanté la vista y ahí estaba, la mujer de blanco. Estaba parada en medio del pasillo, mirándome fijo. Su rostro estaba pálido, con unas ojeras enormes y una sonrisa que no parecía humana. No caminaba, flotaba. Se acercaba lento, sin hacer ruido, y yo no podía moverme. Quise gritar, pero la voz no me salió. Ella pasó a mi lado, tan cerca que sentí su frío atravesarme los huesos. No me miró. Siguió de largo hacia las camas de urgencias. Un paciente que estaba conectado a máquinas comenzó a convulsionar en ese momento. Los doctores corrieron, las alarmas sonaron, y minutos después, el hombre murió. Cuando volteé de nuevo, la mujer ya no estaba. Hoy sigo trabajando en el turno nocturno del Hospital Juárez. No me fui, aunque muchos me dicen que debería, pero ahora camino los pasillos con otro respeto. Sé que no estamos solos. Ya no me burlo de esas historias porque yo la vi, porque yo la sentí y porque cada vez que muere un paciente grave, me pregunto si ella estuvo ahí primero. Trabajo en el turno nocturno y en el Hospital Juárez cada noche puede ser la última vez que la vea o la próxima vez que venga por mí. Trabajo en el turno nocturno como guardia de seguridad en el Metro Pantitlán, en la Ciudad de México.
Sé que mucha gente no tiene idea de cómo es este lugar cuando se queda vacío, cuando ya no hay miles de personas corriendo de un lado a otro, cuando cierran las cortinas de las taquillas y los últimos trenes se van. La gente está acostumbrada a ver el metro en su hora pico. Sudor, empujones, vendedores ambulantes, olores raros y música a todo volumen. Pero de madrugada, el metro es otra cosa. Un monstruo dormido. Los pasillos se sienten interminables. Las escaleras parecen nunca acabar. Y los túneles, oscuros, se convierten en algo que no parece de este mundo. Yo entro a las 11 de la noche y salgo a las 6 de la mañana. Mi chamba es simple: vigilar que nadie se meta a las instalaciones después de la hora de cierre, recorrer los pasillos, checar que las puertas estén cerradas y reportar cualquier cosa rara por radio. Suena fácil, pero créeme, caminar solo por los túneles a las 3 de la mañana no es nada divertido. Y si a eso le sumas lo que me tocó vivir, te aseguro que nunca volverás a ver Pantitlán con los mismos ojos. Cuando empecé, mis compañeros me advirtieron que me iba a costar acostumbrarme. Pantitlán no es una estación cualquiera. Es enorme, con conexiones a 4 líneas, llena de pasillos y rincones donde uno puede perderse. Al principio me daba miedo la oscuridad. Caminaba con la lámpara en mano, alumbrando cada esquina. A veces los ruidos del agua que gotea en los túneles me hacían brincar. O los pasos de las ratas, que parecen gatos de tan grandes. Pero con el tiempo uno se acostumbra. Empiezas a pensar que lo único raro que vas a ver son borrachos dormidos o algún indigente que se cuela para pasar la noche. Eso pensaba yo, hasta que me tocó hacer mi primera guardia solo en los túneles de la línea 9. Era pasada la 1 de la mañana. Yo iba caminando por el túnel que conecta con la línea A. Estaba desierto. Las luces parpadeaban y mi radio sonaba con estática de vez en cuando. De pronto, escuché un grito de mujer. No era un grito normal, era desgarrador, de esos que hacen que se te enchinen los pelos de los brazos. Sonaba como si alguien estuviera pidiendo ayuda, como si la estuviera lastimando. Me quedé congelado, con la lámpara temblando en mi mano. ¿Quién anda ahí?, grité. Nadie contestó. El grito volvió a sonar, más lejos, como si la mujer corriera por el túnel. Empecé a caminar rápido siguiendo el sonido, pero cuando llegué al final del túnel, no había nadie. Solo el eco de mis pasos y el olor a humedad. Me regresé con el corazón acelerado. Traté de convencerme de que quizás fue alguien en la calle, que el sonido se coló. Pero en el fondo sabía que ese grito salió de ahí abajo. Al día siguiente, en la sala de descanso, le conté lo que escuché a un compañero veterano, don Ernesto, que llevaba más de 15 años trabajando en el metro. Él me escuchó sin interrumpir, con cara seria. Luego me dijo: «Ya te tocó, chamaco. Bienvenido al turno de los muertos». Me reí nervioso. «¿De qué habla, don?» «De los que se mataron aquí. Pantitlán tiene su historia. Gente que se aventó a las vías, mujeres que murieron atropelladas por los trenes. ¿Qué crees que sus gritos se van nomás porque sí? No, aquí se quedan, dando vueltas en los túneles». No supe qué decir. Me quedé callado. Pero desde esa noche, cada vez que escuchaba un ruido raro, me acordaba de lo que dijo. Pasaron un par de semanas. Una madrugada, cerca de las 3, estaba haciendo mi ronda por la línea 5. Es un pasillo largo, con paredes viejas y lámparas que zumban como si fueran a fundirse en cualquier momento. De pronto, la vi. Una mujer. Estaba parada al final del pasillo, de espaldas. Su cabello era largo y negro, le cubría casi toda la espalda. Vestía de blanco, como con un vestido sencillo. «Señorita, ya no puede estar aquí», le dije con voz firme. «La estación está cerrada». Ella no respondió, solo empezó a caminar lento hacia el túnel. Yo la seguí. Sentía que algo no estaba bien, pero era mi trabajo. Al llegar a la mitad del pasillo, ella dobló la caña. Yo apuré el paso, pero cuando llegué ahí, el pasillo estaba vacío. Me quedé helado. No había puertas, no había salidas, no había forma de que desapareciera. Y sin embargo, no estaba.
Ese fue el momento en el que supe que lo que me contaban los compañeros era verdad. Una vez, durante la comida, escuché a los veteranos hablar de un excompañero. Decían que hace unos años un guardia desapareció en plena guardia nocturna. Nadie lo volvió a ver. Lo único que encontraron fue su lámpara tirada en el túnel de la línea 9. Los jefes dijeron que seguro abandonó el trabajo y se fue, pero los que llevaban más tiempo aseguraban que esa noche lo escucharon gritar por radio pidiendo ayuda y luego solo hubo estática. Muchos creen que fue la misma mujer la que se lo llevó. Un viernes por la madrugada, mientras revisábamos las cámaras de seguridad, vimos algo que me quitó el sueño durante semanas. En una de las regrabaciones del pasillo central, a las 2:47 am, se ve claramente a una mujer cruzando el pasillo. Va de blanco, camina lento. El problema es que esa área estaba cerrada. Yo mismo había pasado 10 minutos antes y no había nadie. Lo más escalofriante es que al revisar las grabaciones de otras cámaras, la mujer nunca salió del pasillo. Simplemente desapareció. Los supervisores dijeron que no había que darle importancia, que tal vez era un error de la cámara. Pero yo sé que no. Yo la vi con mis propios ojos. Lo peor me pasó hace unos meses. Era un miércoles 3:30 de la mañana. Me tocaba recorrer solo el túnel que conecta la línea 9 con la 1. Es un túnel larguísimo con un silencio que te aplasta. Iba caminando cuando de pronto sentí un viento helado. No hay corrientes de aire ahí abajo, así que me puse en alerta. Entonces la escuché. La misma mujer estaba llorando. Su llanto venía de adelante, pero al mismo tiempo se escuchaba detrás de mí. Alcé la lámpara y allí estaba, parada a unos metros. Su cara estaba pálida, sus ojos hundidos y la boca abierta como si gritara, pero sin sonido. Me quedé paralizado. Ella empezó a avanzar hacia mí, flotando, sin mover los pies. Yo retrocedí, pero mis piernas no respondían. Cuando estuvo a menos de 1 metro, la lámpara parpadeó y se apagó. En la oscuridad sentí su frío, como si me atravesara el pecho, y escuché un susurro en mi oído. «Ya te toca». Me caí al suelo del miedo. Cuando logré encender la lámpara otra vez, ya no estaba. Esa fue la primera vez que pedí el cambio de turno. Sigo trabajando como guardia en el metro, pero ya no entro solo a los túneles. Ahora siempre voy acompañado, aunque me tachen de miedoso. Muchos dicen que la mujer de blanco es el espíritu de alguien que murió ahí, que su alma no descansa y por eso grita en las madrugadas. Otros creen que es un aviso, que cuando la ves es porque algo malo va a pasar. Yo no sé qué sea, solo sé que lo viví. Trabajo en el turno nocturno, y cada vez que bajo a los pasillos de Pantitlán, me pregunto si esa noche será la última vez que la vea o la primera vez que se me lleve con ella. Hay carreteras que se vuelven famosas no por su belleza, ni por su comodidad, sino por las historias que se cuentan de ellas. Lugares donde el asfalto parece estar cargado con algo más que polvo y neumáticos. En Argentina, una de esas carreteras es la Ruta Nacional 34, que atraviesa varios kilómetros de campos solitarios, entre pueblos pequeños y parajes donde la oscuridad manda por las noches. Una ruta conocida por los camioneros, porque conecta el norte con el centro del país, llevando toneladas de granos hacia los puertos. Muchos dicen que en esa carretera se siente una energía distinta, pesada, como si uno no estuviera solo aunque no hubiera nadie alrededor. Y dentro de esas historias, hay una que se repite una y otra vez entre los camioneros, la del niño que aparece en la ruta. Esta es la experiencia de Hugo, un camionero con décadas de trabajo en el volante. Lo que vivió una madrugada de invierno lo marcó para siempre. Era invierno, una de esas noches donde el frío cala hasta los huesos, aunque tengas la calefacción prendida. Hugo llevaba más de 15 horas de viaje, cargado con soja rumbo al puerto de Rosario. El reloj de la cabina marcaba las 3:30 de la mañana. El camión avanzaba como un monstruo cansado, con el motor rugiendo y las llantas golpeando rítmicamente el asfalto. Afuera, la neblina lo cubría todo, una neblina espesa, de esas que parecen humo.
que no te deja ver más de unos metros adelante aunque pongas las luces largas. Los campos a los costados estaban hundidos en la oscuridad. No había casas ni luces, ni siquiera reflejos de animales. Nada. Solo esa sensación de vacío absoluto. Dentro de la cabina, Hugo trataba de mantenerse despierto con un termo de café ya tibio y un cigarrillo a medio consumir en el cenicero. La radio estaba encendida, pero la señal era mala. Apenas se escuchaban voces distorsionadas entre la estática. Él conocía bien la Ruta 34. Sabía que en esas horas era normal no cruzarse con nadie durante kilómetros, pero también sabía que era peligroso. El cansancio, la monotonía y esa soledad podían jugarle malas pasadas a cualquiera. 1 hora más y paro en el próximo cruce. Se dijo a sí mismo como si hablar en voz alta fuera suficiente para espantar el sueño. El silencio era tan profundo que podía escuchar hasta el golpeteo de su propio corazón. Y fue entonces cuando ocurrió. De pronto, entre la neblina, algo se movió. Una figura pequeña apareció cruzando la carretera justo delante del camión. Hugo apenas alcanzó a distinguirla. Era un niño. ¡La puta madre!, gritó mientras pisaba el freno con toda la fuerza. El tráiler chirrió con un estruendo ensordecedor. Las llantas patinaron contra el asfalto húmedo y el camión empezó a deslizarse de costado. Hugo apretó el volante con todas sus fuerzas, sintiendo que la mole de hierro y carga se le iba de las manos. El corazón le explotaba en el pecho. Estaba convencido de que lo había atropellado. Incluso sintió un golpe seco bajo las ruedas, como si algo hubiera sido arrastrado por la bestia de metal. Cuando el camión por fin se detuvo con un sacudón violento, Hugo quedó paralizado. Las manos le sudaban, la respiración le faltaba y el cuerpo entero le temblaba. No puede ser. Le pegué, lo maté, murmuraba con la voz entrecortada. Abrió la puerta de la cabina de un tirón y bajó con la linterna en mano. El aire helado lo golpeó en la cara, pero ni eso logró despejarle el mareo del susto. Encendió la linterna y empezó a buscar desesperado. Caminó por la cuneta, iluminó el asfalto varios metros adelante, revisó debajo del camión, entre las ruedas, en los costados. Nada. No había cuerpo, no había sangre, no había absolutamente nada. El eco de sus pasos sobre la grava se perdía en el silencio. El haz de la linterna se movía nervioso entre la niebla, revelando apenas unos metros de la nada. «Nene, hey pibe, ¿dónde estás?», gritaba con la voz quebrada. Pero no hubo respuesta, solo el silbido del viento y el rugido lejano del motor que seguía encendido. El estómago se le revolvía. No podía entender cómo un niño se le había cruzado tan de repente, y ahora no quedaba rastro alguno. Después de casi 15 minutos de búsqueda inútil, Hugo volvió al camión con las piernas temblando. Subió a la cabina, cerró la puerta con fuerza y se quedó quieto, respirando agitado, con las manos aún húmedas de sudor. Encendió un cigarrillo, pero ni siquiera eso le calmaba los nervios. El humo se mezclaba con el vaho frío dentro de la cabina. Finalmente, con un esfuerzo, puso primera y siguió avanzando. Los kilómetros siguientes fueron una tortura. Cada sombra entre la neblina parecía un cuerpo. Cada silueta difuso lo hacía apretar más el volante. El silencio dentro de la cabina era tan pesado que lo obligaba a encender la radio, aunque solo escuchara interferencias. Hasta que a lo lejos divisó unas luces. Eran las del retén policial que conocía bien. Respiró con alivio, como si por fin pudiera soltar un poco del miedo acumulado. Frenó despacio y un oficial se acercó con una linterna. «Buenas noches. ¿Papeles del camión, por favor?». Hugo le entregó los documentos sin decir nada. El policía lo observó y frunció el ceño. «¿Está bien, señor? Parece que vio un fantasma». Las palabras le helaron la sangre. No sé qué vi. Había un chico en la ruta. Frené, lo busqué. Juré haberlo atropellado, pero no había nada. Nada, ¿me entiende?», entró respondiendo casi gritando con la voz quebrada.
Los policías se miraron entre sí. Hubo un silencio incómodo. Finalmente uno de ellos habló con calma. No sos el primero. Muchos camioneros nos cuentan lo mismo. Ven un chico cruzando justo en ese tramo. Frenan, bajan a buscarlo y no encuentran nada. Hugo se quedó helado. ¿Cómo que muchos? ¿Qué carajo pasa ahí? El policía bajó un poco la voz como si no quisiera que otros lo escucharan. Hace años hubo un accidente fatal. Un chico murió atropellado en ese mismo lugar, en plena madrugada con neblina. Desde entonces dicen que su espíritu aparece. Algunos lo ven cruzar la ruta, otros lo ven parado a un costado, siempre en el mismo tramo, siempre igual. Hugo sintió que la sangre se le iba del cuerpo. No sabía si creerlo, si estaba volviéndose loco o si de verdad había estado cara a cara con algo que no pertenecía a este mundo. Con los años, Hugo siguió recorriendo la Ruta 34. Nunca volvió a ver al niño, pero tampoco pudo olvidarlo. En cada viaje por ese tramo, bajaba la velocidad, apagaba la radio y manejaba con el corazón apretado. Sentía que los ojos de ese niño lo observaban desde la neblina, aunque no hubiera nadie. En las estaciones de servicio, en los bares de ruta, el tema salía de vez en cuando, y para su sorpresa, no era el único. A mí me pasó igual, hermano. Frené, lo busqué, nada. Yo pensé que estaba loco, pero ahora sé que no. Ese niño está ahí. Yo lo vi parado en la banquina. Juraría que me miraba directo a los ojos. Cada testimonio era un espejo de su propia experiencia. Y eso era lo que más lo aterraba. Que no era un invento de su cabeza, que era real. Hugo con los años aprendió a convivir con el recuerdo. Dice que esa experiencia lo cambió, que entendió que la carretera no es solo asfalto y motores, que hay cosas que se quedan atrapadas en el tiempo que no logran niñecer y que de alguna manera conviven con los vivos. Para él, el niño de la Ruta 34 no es una leyenda urbana, no es un cuento para asustar a los novatos, es algo real y lo más aterrador es que puede aparecerle a cualquiera. Imagina estar manejando, cansado, con la vista fija en la oscuridad y de repente un niño se cruza frente a tu camión. ¿Qué harías? ¿Frenarías? ¿Cerrarías los ojos? ¿O rezarías para no sentir el golpe? Hugo no tiene respuesta, solo sabe que esa madrugada, en la soledad helada de la Ruta 34, estuvo cara a cara con algo que no pertenecía a este mundo. Y desde entonces, cada vez que pasa por ese tramo, siente que los ojos del niño lo siguen desde la oscuridad. Hay lugares en este mundo que son de nadie. Y es ahí, en la oscuridad que devora las luces del camino, donde las reglas del mundo normal dejan de existir. Los que vivimos o trabajamos en la carretera sabemos que el asfalto esconde historias, mitos que se cuentan en las gasolineras, en las cafeterías de mala muerte, con una taza de café hirviendo en las manos. Esta es una de esas historias. Me lo contó un compa al que llamaremos Julio porque me pidió que no diga su nombre real. Julio es trailero desde hace más de 20 años. Un tipo curtido, de los que se ríen de las historias de fantasmas, de los que han visto de todo. Accidentes, asaltos, quedarse varado sin frenos, hasta quedarse dormido en plena recta. Pero hay algo que nunca pudo olvidar. Julio era de esos hombres a los que les podías dar una bola de barro y la transformaba en algo. Manos fuertes, nuca curtida por el sol. Llevaba más de 20 años como trailero. Para él, la cabina de su camión era más que un lugar de trabajo. Era su segunda casa, su santuario. Con una foto de su esposa e hija pegada al tablero y una pequeña cadena de la Virgen de Guadalupe colgada del retrovisor, en la carretera había visto de todo. Amaneceres de fuego sobre el desierto, tormentas que convertían el camino en un río y la soledad más profunda que se puede sentir. Los fantasmas, los mitos, para él eran cuentos para asustar a los novatos. Esa noche, el cansancio era una bruma espesa. Se había levantado temprano y las horas se habían convertido en un bucle interminable de asfalto y faros. Con el norte de México como telón de fondo, el paisaje era una monotonía de matorrales y cerros.
La autopista, una de esas que te hipnotizan, se extendía sin curvas, sin fin. Era la clásica hora de los fantasmas, las 3 de la mañana, cuando el mundo parece suspender el aliento. El motor retumbaba, un ronroneo familiar, pero el silencio afuera era pesado. Julio sentía los párpados caídos y se regañaba a sí mismo. Sabía que la somnolencia era la mayor amenaza en la carretera. Por eso subió el volumen de la música, una de esas rancheras que te hacen sentir vivo, y se sirvió un café de un termo. Caliente, amargo, pero vital. De pronto, en la orilla a lo lejos, apenas iluminada por las luces altas del tráiler, Julio vio algo raro en la orilla del camino. Al principio pensó que era un poste de señalización, de esos que de noche se ven como fantasmas por lo borroso de las luces. Luego creyó que podía ser un árbol seco, retorcido por el viento. Pero mientras avanzaba unos metros más, la figura se hizo más clara. Era una persona. Julio se incorporó un poco en el asiento, como si al enderezarse pudiera enfocar mejor. No quería creerlo, pero sus ojos no mentían. Allí, parada justo al borde del asfalto, había alguien inmóvil, mirándolo de frente. El corazón se le aceleró. Una corriente helada le recorrió la espalda. No puede ser. ¿Qué chingados hace alguien aquí a estas horas?, pensó. Eran pasadas las 3 de la mañana. No había luces alrededor, ni casas, ni ranchos, ni siquiera señal de otro vehículo. Solo el silencio del desierto nocturno, roto por el rugido constante del motor del tráiler y el golpeteo monótono de las llantas contra el asfalto. Cuando la distancia se acortó, Julio distinguió más detalles. Era una mujer. Estaba vestida completamente de blanco, con un vestido largo de esos que parecen flotar con el viento. Sus pies estaban descalzos, la piel pálida y sucia de tierra, y lo más perturbador, el cabello negro, larguísimo, cayéndole como una cortina que casi le tapaba el rostro. Julio apretó el volante con fuerza. Un sudor frío empezó a resbalarle por la frente. Carajo, ¿qué hace una mujer aquí en medio de la nada? Esto no tiene sentido. El instinto le gritaba que no frenara, que siguiera de largo, que pisara el acelerador y ni se atreviera a mirar por el retrovisor. Pero algo dentro de él lo detuvo. Quizá fue el recuerdo de su hija adolescente o de su esposa esperándolo en casa. Tal vez fue la simple humanidad de ver a una mujer vulnerable en plena madrugada, perdida en un sitio donde ni las aves se paraban. Suspiró con nerviosismo, bajó la velocidad y empezó a orillarse poco a poco. El camión, enorme y pesado, rechinó al frenar. Julio quedó frente a ella, con el motor todavía rugiendo como un animal impaciente. Bajó el vidrio de la ventanilla y con voz fuerte para que lo escuchara sobre el ruido del tráiler, gritó: «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». La mujer no respondió, ni un gesto, ni un movimiento. Solo se quedó ahí, inmóvil, mirándolo. Julio tragó saliva. Algo en esa mirada, aunque apenas visible entre los mechones de cabello, le helaba la sangre. Aún así volvió a insistir. «Oiga, no puedo dejarla aquí. Es peligroso. ¿Quiere que la lleve a algún lado?». De pronto, ella levantó la mano lentamente. El movimiento fue pausado, casi antinatural, como si costara esfuerzo. No habló, no sonrió, no mostró emoción alguna. Solo hizo una seña clara con la mano. Quería que abriera la puerta. El pecho de Julio se apretó. Todo su cuerpo le gritaba que no lo hiciera, que arrancara de inmediato. Pero la culpa, esa vocecita en su interior que le recordaba que dejar a alguien abandonado podía costarle la vida, pesó más. Con un gesto nervioso, extendió la mano y jaló la palanca de la puerta del copiloto. El seguro saltó con un clic metálico que resonó más fuerte de lo normal. Ella abrió la puerta lentamente y subió sin pronunciar palabra. El aire dentro de la cabina cambió de inmediato. Lo sintió en la piel.
La temperatura bajó de golpe, como si hubieran abierto la puerta de un congelador. El camionero tragó saliva otra vez y trató de romper el silencio. ¿A dónde va? ¿Qué hace aquí tan de noche? Pero no hubo respuesta. Solo ese silencio denso, incómodo, que parecía aplastar cada rincón del camión. Él aceleró despacio, volvió al carril y trató de no mirar demasiado. Pero la tensión no estaba volviendo loco. A los pocos minutos, no aguantó más y volteó de reojo, con la esperanza de que ella, al menos, le dijera algo. El asiento estaba vacío. No había nadie. Julio pegó un grito. Las manos le sudaron tanto que casi se le resbalaba el volante, y el tráiler dio un volantazo que lo sacó parcialmente de la carretera. Pisó los frenos con todas sus fuerzas y el camión se detuvo con un chirrido que retumbó en la madrugada. Se bajó casi callándose, respirando agitado, y revisó la cabina. Nada. Revisó el asiento del copiloto, la parte trasera, incluso debajo. Nada. La mujer no estaba. El aire le faltaba. El corazón le golpeaba como tambor. No sabían si llorar, rezar o maldecir. En ese instante entendió lo que muchos traileros decían. En la carretera, no todo lo que se cruza es humano. Y a veces es mejor seguir de largo antes de subir a algo al tráiler, de lo que después te vas a arrepentir toda la vida. Julio se persignó y siguió su camino con el corazón latiendo aún con toda fuerza. Sabía que había vivido una de las peores noches de su vida y ya nunca más volvería a ver igual a la carretera, a los ojos de una posible mujer perdida, y sus brazos inmóviles indicándole que parara. Trabajo desde hace ya más de 15 años. Soy trailero, de esos que se avientan viajes de madrugada llevando carga de un estado a otro. A muchos les parece una vida dura, pero para mí se volvió rutina. Carretera, café, música y soledad. Y si hay un tramo que todos los camioneros respetamos, incluso tememos, es la Rumorosa, en Baja California. Un camino lleno de curvas imposibles, precipicios que parecen no tener fin, y un viento helado que sopla como si quisiera empujarte al vacío. De día impone, pero de noche se siente como si la carretera misma estuviera viva. Yo siempre había escuchado historias de ahí, que se aparecía una mujer pidiendo aventón, que algunos choferes veían luces raras en los barrancos, que había voces que te llamaban por tu nombre, pero nunca pensé que a mí me tocaría vivirlo. Esa noche me tocó salir de Mexicali rumbo a Tijuana. Era medianoche cuando agarré el tramo de la Rumorosa. El cielo estaba despejado, pero la carretera estaba cubierta de neblina. Esa neblina espesa que parece que te envuelve y no te deja ver más allá de unos metros. Encendí los faros y puse la radio para no sentirme tan solo. El rugido del motor era lo único que me hacía compañía. De pronto, sentí un escalofrío. No sé cómo explicarlo, pero el aire cambió. Se puso más frío, más denso. Y en ese momento me vino a la mente lo que me dijo un colega una vez. Si manejas por la Rumorosa de noche y sientes que alguien te acompaña, no voltees. Yo me reí cuando me lo contó, pero esa noche empecé a pensar que no era un simple cuento. Pasando una curva cerrada, la vi. Era una mujer, parada al costado de la carretera. Vestía de blanco, con un vestido que se movía con el viento helado. Tenía el cabello largo, negro, que le cubría casi toda la cara. Levantó la mano como pidiendo aventón. Yo frené un poco, sin saber qué hacer. A esas horas no era normal encontrar a alguien ahí, y menos una mujer sola. Me debatí entre detenerme o seguir, pero algo dentro de mí, ese instinto que uno no sabe de dónde sale, me dijo que no parara. Aceleré. Cuando pasé junto a ella, sentí un golpe de frío que me atravesó todo el cuerpo. Y por el espejo retrovisor, la vi sentada en el asiento de atrás de la cabina. Me quedé sin aire.
No podía creerlo. No escuché cuando se subió, no vi que abriera la puerta, simplemente estaba ahí, quieta, con la cabeza agachada. El aire dentro del camión se volvió helado. Mis manos temblaban en el volante. «Señora, ¿necesita ayuda?», pregunté con voz quebrada. Ella no respondió, solo levantó un poco la cabeza. Sus ojos estaban oscuros, hundidos, y su piel tan pálida que parecía de papel. Sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una mueca torcida, inquietante. Me giré hacia el frente y aceleré lo más que pude. El motor rugía, el camión vibraba, y yo sentía que el corazón se me salía por la boca. La carretera en ese tramo es peligrosa. Curvas cerradas, precipicios a un lado. Un error y te vas directo al vacío. De pronto, escuché su voz. «¿Me llevas?». Era un susurro, frío, pegado a mi oído, aunque ella seguía sentada atrás. Quise ignorarla, pero el camión empezó a perder estabilidad. Era como si algo lo empujara hacia el borde. La miré por el espejo y la vi señalando hacia el barranco. «Aquí», dijo con una voz hueca. Yo grité, giré el volante con todas mis fuerzas para no salirme de la carretera. El camión chirrió, las llantas quemaron asfalto y estuve a punto de volcarme. Cuando logré estabilizarlo, ella ya no estaba. Paré en la primera área de descanso que encontré. Apagué el motor y me quedé con la respiración agitada, el sudor frío corriéndome por la frente. Encendí un cigarro, aunque casi nunca fumo. Necesitaba algo para calmarme. De pronto, escuché golpes en la puerta del lado del copiloto. 3 golpes secos. Me quedé paralizado. Afuera no se veía nada, solo neblina. «Ábreme», susurró la misma voz. Grité con todas mis fuerzas y arranqué de nuevo dejando atrás esa área de descanso como si me persiguiera el mismísimo diablo. Cuando llegué a Tijuana, les conté a mis compañeros lo que me había pasado. Uno de ellos, un viejo llamado Ramiro, me miró serio y me dijo: «No eres el único. Esa mujer lleva años apareciéndose. Dicen que fue una muchacha que murió en un accidente ahí cuando iba de aventón en un tráiler. El camión se volcó en una curva y ella quedó atrapada. Desde entonces pide que la lleven, pero el que la sube ya no llega». Otro compañero contó que una vez la vio en su camión, llorando, y que al día siguiente su tráiler apareció destrozado al fondo de un barranco. Pensé que después de aquella noche no volvería a verla, pero me equivoqué. Meses después, otra vez de madrugada, me tocó cruzar la Rumorosa. El cielo estaba oscuro, sin luna, y la neblina era tan espesa que apenas veía 1 metro adelante. Conduje despacio, con el corazón latiendo a 1000. Y de pronto, ahí estaba otra vez. La mujer, parada en medio de la carretera, con los brazos extendidos. Frené de golpe. El camión chirrió. Las llantas quemaron asfalto. Ella me miró directo a los ojos. Sus pupilas eran tan negras que parecía no tener fin. Y entonces sonrió. No recuerdo qué pasó después. Solo sé que amanecí detenido en una gasolinera, con el motor apagado y las manos heladas en el volante. Los demás camioneros me encontraron ahí, pálido, sin poder hablar. Desde ese día, cada vez que paso por la Rumorosa, llevo un crucifijo colgando en el retrovisor. Y aunque trato de convencerme de que todo fue un sueño, en el fondo sé la verdad. Trabajo en el turno nocturno y mi vida está en la carretera. He visto accidentes terribles, compañeros que no regresan, familias destrozadas. Pero nada se compara con lo que viví en la Rumorosa. Esa mujer sigue ahí, esperando, buscando a quién subir. Y sé que algún día volverá a aparecerse en mi camino. La diferencia es que ahora no sé si tendré la fuerza para seguir manejando. En las carreteras de Estados Unidos hay tramos solitarios que parecen no tener fin. Cientos de kilómetros de asfalto recto, rodeados de desierto y silencio. Para los camioneros, esas rutas son parte de su vida, pero también escenario de historias que parecen imposibles. Hoy te contaré una de ellas,
La historia de Mike, un hombre que juró haber escuchado la voz de su mejor amigo. Una voz que venía desde el más allá. Era medianoche. Mike manejaba su tráiler rumbo de Texas a Arizona. El motor rugía constante. La carretera estaba desierta. La luna apenas iluminaba el asfalto. Dentro de la cabina, solo lo acompañaba su radio CB, encendida en el canal 19. Ese canal que los camioneros usan para hablar entre ellos y no sentirse tan solos. Mike probó suerte. Aquí el Big Mike, rumbo a Phoenix. ¿Alguien me escucha? Silencio. Solo estática. Suspiró y siguió conduciendo. Pensó que sería otra noche larga y aburrida. Pero estaba a punto de vivir algo que nunca olvidaría. Pasaron unos minutos. La radio empezó a crujir con un ruido extraño. No era la típica interferencia. Sonaba como si alguien quisiera hablar, desde muy lejos. Mike golpeó la radio pensando que estaba fallando, y entonces lo escuchó. Una voz que conocía demasiado bien. ¡Mike! ¡Ayúdame! Estoy atorado en la ruta, en el kilómetro 209. Mike se quedó helado. Reconoció esa voz de inmediato. Era la voz de Charlie, su mejor amigo, su hermano de ruta. Pero había un problema. Charlie había muerto hacía 3 semanas, en un accidente, en esa misma carretera. Mike no podía creerlo. Pensó que alguien estaba jugando una broma cruel, pero la radio volvió a sonar. ¡Mike! ¡Por favor, ven! ¡Estoy aquí! El corazón le golpeaba en el pecho. Sus manos temblaban sobre el volante. Sabía que esa voz era real. Sabía que era la de Charlie. Y aunque todo en su interior le decía que no lo hiciera, aceleró. Kilómetro 180, 190, 200. Cada señal lo acercaba al lugar maldito. Cuando llegó al kilómetro 209, orilló el camión, encendió las intermitentes, bajó con una linterna en la mano. El silencio era absoluto. La carretera desierta, el desierto inmóvil. Caminó unos metros iluminando la cuneta. Buscó huellas, buscó algún rastro. Nada. Y entonces desde la cabina, la radio emitió un último sonido. ¡Mike! ¡Gracias por venir! Después, silencio total. Mike entendió en ese momento que su amigo lo había llamado de otro lugar, un lugar al que todavía no podía ir. Lo más extraño vino después. Semanas más tarde, en una parada de Arizona, Mike escuchó a otros camioneros hablar en voz baja. ¿Escuchaste la radio en el 209? A mí me pasó. Una voz pidiendo ayuda. Sí, yo contesté, pero lo único que escuché fue un grito y luego nada. Mike se acercó y les contó lo que había vivido. Cuando dijo el nombre de Charlie, varios se quedaron pálidos. Otros juraron que también habían escuchado esa misma voz. Con el tiempo, la historia se volvió una leyenda entre camioneros. El espíritu de un colega muerto, atrapado en la frecuencia de la radio, llamando a sus amigos desde el más allá. Desde aquella noche, Mike nunca volvió a escuchar la radio de la misma manera. Cada vez que sonaba la estática, sentía un nudo en el estómago, y algunas veces juraba oír su nombre entre los ruidos. Nunca volvió a escuchar con claridad la voz de Charlie, pero la sensación siempre lo acompañó. Y lo peor era la pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Qué habría pasado si hubiera contestado? La historia de Mike no es la única. Muchos camioneros aseguran que, en las largas madrugadas de carretera, la frontera entre los vivos y los muertos se vuelve muy delgada. El kilómetro 209 de Texas hoy es un lugar temido, un tramo donde algunos apagan la radio, donde otros rezan al pasar. ¿Y tú? Si una noche, en medio de la nada, escuchas en tu radio la voz de alguien que ya no está vivo, ¿responderías?